Muchas gracias, muy buenos días. Yo, bueno, voy a resumir la evaluación que hicimos en la Oficina de Evaluación del BID de Cambio Climático. Es digamos, una evaluación que tomó casi 2 años, que revisamos una cartera completa con un equipo multidisciplinario, de lo cual yo solamente voy a hacer el resumen, pero existe muchísimo material sobre el tema y espero que lo podamos discutir más adelante. En la agenda, entonces, voy a hablar de la evaluación específica y de los desafíos de hacer una evaluación de cambio climático, el posicionamiento del BID en temas de cambio climático, tanto en sus aspectos institucionales como en la cartera de proyectos, y después los principales logros que ha tenido el BID, los logros internos, los logros institucionales, o sea, cómo se ha organizado para atender el tema de cambio climático de sus clientes, y los resultados en mitigación y adaptación de la cartera que hemos analizado. Las áreas de oportunidad están relacionadas, digamos, con las recomendaciones que OVE hizo a su directorio para que la administración haga un trabajo más eficiente en el tema de cambio climático. El objetivo de evaluación, y como lo decían en el panel anterior, es por un lado la rendición de cuentas. Nosotros somos una oficina de rendición de cuentas, pero por el otro lado, y más que nada en el tema de cambio climático, que es un tema bastante nuevo para el BID, ha sido el tema del aprendizaje. El tema del marco de evaluación, nosotros tomamos un periodo de evaluación desde el 2004 hasta el 2013. En realidad es justamente para ver los temas de aprendizaje, porque para el Banco Interamericano los temas de cambio climático más o menos inician en el 2005-2006 y realmente, digamos, la primera iniciativa es en el 2007, como voy a hablar más adelante. Entonces queríamos ver la evolución de la cartera del BID. El universo fueron las operaciones de cambio climático, pero en realidad ahí nos dimos cuenta que hay bastantes problemas con operaciones de cambio climático o aquellas que tienen co-beneficios de cambio climático. Y ese es un tema que voy a repetir bastante en la presentación porque es el marco, digamos, que le dimos a la evaluación. La metodología, bueno, revisión de cartera, miramos 796 proyectos, 20.000 millones de dólares, de los cuales 240 casi eran préstamos y el resto es cooperación técnica, o sea que ya ahí la primera conclusión es que el BID invierte muchísimo en temas de cambio climático a través de la cooperación técnica. Se hicieron revisiones de proyectos, digamos, con visita a 105 proyectos. Se miraron todas las publicaciones que hizo el BID y se analizó su calidad. Los estudios de caso que incluimos, como mencionó Cheryl al principio, fueron el tema de energía y transporte, sobre todo para los temas relacionados con mitigación, agricultura y gestión de riesgos de desastres para el tema de adaptación, y también vimos por su importancia, digamos, los pequeños estados insulares. Los desafíos de la evaluación. Antes de hablar de lo que hicimos, voy a decir cuáles fueron los desafíos. El primero fue realmente construir una cartera, o sea, en el Banco Interamericano no existe una cartera que uno apriete un botón y dice acá está la cartera de evaluación de cambio climático, que son todas las acciones que hace el BID en cambio climático, no. Generalmente las operaciones del BID son, digamos, y creo que eso se refleja en los países también, son sectoriales. Entonces hay una cartera de energía, hay una cartera de agricultura, hay una cartera de transporte, y muchos de esos proyectos lo que tienen son beneficios o co-beneficios tanto de adaptación como mitigación. Entonces, construir la cartera ya fue un desafío grande de la evaluación. El tema de los beneficios y los co-beneficios. La cartera, por ejemplo, de agricultura, lo que busca es mejorar la productividad de los agricultores, o sea, ese es uno de los temas fundamentales. Muchas veces eso se logra a través de actividades como, digamos, avances tecnológicos, cambios en las semillas, que sean semillas más, digamos, más resistentes a sequías o a inundación, digamos, a mayor cantidad de precipitación. Entonces, esas son estrategias de adaptación, pero en realidad el objetivo es el objetivo, digamos, de mejorar la productividad. El otro tema, y yo creo que va a también salir durante toda la conferencia, es la naturaleza transversal o transsectorial de cambio climático, que se da tanto a nivel institucional como a nivel, digamos, dentro del BID como a nivel de los países. Y finalmente, la ausencia de métodos evaluativos robustos para medir los temas de fortalecimiento institucional y de impacto de los productos de conocimiento. Como dije en un principio, casi 500 operaciones del BID estuvieron relacionadas con generación de conocimientos a través de cooperación técnica y apoyo institucional, y no hay
digamos, métodos evaluativos robustos para medir este tipo de intervenciones. En cuanto al posicionamiento del BID, como les decía anteriormente, recién en el 2006 se hace como el primer plan de acción que estaba muy relacionado al tema de finanzas de carbono. En el 2007 surge ya, y este es el primer paso que da el BID, que es la iniciativa que se llama Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio Climático, que digamos, son recursos de cooperación técnica que pone el BID y pone los donantes para iniciar un tema dentro del banco. El tema más importante, digamos, el avance institucional más importante se da en el 2010, cuando en la 9ª reposición de recursos de capitales del banco se pone a cambio climático como una de las 5 objetivos institucionales del BID con metas de financiamiento, en donde el BID se propone a tener 25% de su cartera en temas relacionados con cambio climático y digamos, desarrollo sustentable. En el 2001 se hace la estrategia de cambio climático, la administración hace su estrategia de cambio climático, en el 2012 su plan de acción y se crea la división de cambio climático. Ahí se ve también la evolución de la cartera, entonces, y se ve cómo ha apoyado el banco. Nosotros tenemos préstamos de inversión. Estos préstamos de inversión han ido para los sectores que mencioné anteriormente, es energía, transporte, agricultura y gestión de riesgo. El apoyo del sector privado. El apoyo del sector privado se dio sobre todo a nivel de la cartera de energía. Y los préstamos de apoyo a las políticas, que son préstamos que tienen condicionalidades de políticas que se han hecho para el tema específico de cambio climático y para gestión de riesgos. El BID, como muchos de los otros agentes de financiamiento, su cartera ha estado enfocada sobre todo a temas de mitigación. O sea, de la cartera completa que miramos, digamos, en la evaluación, casi el 70% eran temas de mitigación y de ello el 70% era energía. No llama mucho la atención porque el tema en energía es donde los cobeneficios son más claros, o sea, como la mayor parte de los proyectos que se han hecho en el banco no tienen tanto que ver con, digamos, hacer energías renovables por el hecho de hacer energías renovables o eficiencia energética, sino por un tema más económico. Y entonces, digamos, el apoyo que se ha dado a las energías renovables muchas veces tuvo que ver con temas de soberanía energética o con temas de reducir la vulnerabilidad que tienen los países a los precios de los hidrocarburos. Entonces, ahí es donde los cobeneficios son mucho más importantes, ¿no? Entonces, 70% de la cartera es energía y eso ha sido eficiencia energética y energías renovables sobre todo. El 30% ha sido la cartera de transporte y la que está más relacionada, digamos, con temas de mitigación, las que tienen mayores cobeneficios de mitigación son los temas de transporte urbano. Y en el tema de agricultura es donde el BID ha hecho muy poquito y solamente tenemos el 1% de la cartera en temas sobre todo fueron temas de reforestación. La cartera de adaptación, si bien representa solamente el 20% de la cartera del BID, y eso ya es otro hallazgo, ¿no? O sea, el BID necesita, digamos, de alguna manera mejorar su cartera en temas de adaptación. Sobre todo se da los temas de adaptación en agricultura, como mencionaba anteriormente, por los temas de innovación tecnológica y extensión agropecuaria y por los temas de recursos hídricos, la gestión del recurso hídrico. El otro tema importante dentro de la cartera de adaptación es la gestión de riesgos, de desastres, y mucho menos importantes, digamos, pero que todavía ha tenido algún peso en la cartera, los temas de transporte. Hay un instrumento especial que usa el banco de apoyo a las reformas de política que generalmente tiene, digamos, medidas de política para ambos temas de adaptación y de mitigación. Los principales logros del BID, y como decían anteriormente, el BID tenía una estrategia y la estrategia tenía varios, digamos, objetivos. Entonces, el primer objetivo era ampliar la cartera de préstamos y de cooperación técnica. Lo que ha visto OVE en su evaluación es que sí, se ha logrado ampliar la cartera y ustedes han visto, digamos, la evolución de la cartera. En el 2001, la cartera asociada a cambio climático ya llegó a ser el 31% de la cartera total del BID. Se ha logrado. Todavía los sistemas de clasificación deben ser reforzados, porque todavía no es posible en el BID saber exactamente, bueno, David va a hablar de los progresos a partir de la evaluación, pero a ese momento no era todavía posible ver cuáles eran exactamente los proyectos relacionados con cambio climático, y eso es por un tema de rendición de cuentas es muy importante.
El otro gran objetivo que tenía la estrategia era ampliar la base de conocimientos. Como hemos visto, de las 500 cooperaciones técnicas que se han financiado con recursos del BID, más o menos el 30% eran cooperaciones técnicas para generación de conocimiento. Hemos revisado esas cooperaciones técnicas más los temas de publicaciones, y hemos visto que más, o sea, como el 50% de las publicaciones hace un buen uso de la información climática y son de buena calidad, sí, pero todavía falta, digamos, mejorar en el tema de la calidad y en el tema de los resultados. En el objetivo de fortalecer las instituciones, a través de los préstamos de reformas de política que mencionaba anteriormente, es uno de los instrumentos principales que ha utilizado el BID para fortalecer las instituciones. Nosotros hemos revisado todos esos préstamos y hemos visto que muchas veces, si bien son importantes, muchas veces los cambios de política que proponen no son cambios, digamos, de política profundos o de largo plazo. En el tema de apalancar las inversiones del sector privado, también lo veíamos en la cartera, el sector privado ha participado mayormente en el tema de energía. Todavía falta, digamos, mucho para apalancar recursos del sector privado y sobre todo para trabajar de manera conjunta el sector público con el sector privado. Y el último tema, que también era un objetivo de la estrategia, que era la transversalización de las actividades. Ese es un tema bien complejo, no solamente dentro del BID, sino también en las instituciones. Nosotros hemos revisado todos los productos que hace el BID sobre las estrategias de país, las estrategias sectoriales, para ver cómo se incluyen los temas de cambio climático en estas estrategias, y pues vemos que, digamos, es bastante variado. Entonces todavía hay como un margen de mejorar esos temas. Los principales logros en temas de mitigación. O sea, el BID contribuyó a reducir los gases de efecto invernadero. En el tema de energía, sobre todo se ha dado a nivel de el apoyo que ha dado el BID a las centrales hidroeléctricas. O sea, durante el periodo de evaluación, el BID financió 4 centrales hidroeléctricas nuevas y la rehabilitación de 4 centrales hidroeléctricas más, que cuando uno, bueno, hace un cálculo, digamos, se ha logrado evitar 4.1 millones de toneladas de CO2 al año en las plantas nuevas, y 1.1 en las plantas, digamos, en las que se ha hecho rehabilitación. También se han financiado plantas de energía eólica, los parques eólicos, principalmente a través del sector privado, y algunas plantas solares, digamos, en un porcentaje mucho menor. Los temas de eficiencia energética son los temas que han sido más difíciles, y eso tiene que ver con un tema de subsidios que hay en la región a los combustibles. Entonces vemos que el banco ha dado como una limitada atención al tema de los subsidios y por lo tanto a la cartera de eficiencia energética. En términos de transporte, como decía anteriormente, generalmente las reducciones vinieron asociadas a los temas de transporte urbano, tanto los buses rápidos como los metros. Sin embargo, en muchos de estos temas nos hemos dado cuenta que todas las medidas complementarias no se terminan de dar, con lo cual la reducción a largo plazo puede ser que no se dé. En el tema de adaptación, digamos, las 3 intervenciones que tiene el banco en agricultura, tanto a nivel de los recursos hídricos como extensión agrícola y digamos, la innovación tecnológica, y el tema de apoyo a los pequeños productores, que son, digamos, los 3 temas más importantes del BID, todos han tenido, digamos, algún cobeneficio en temas de adaptación. Todavía son muy recientes, los proyectos todavía no hemos podido ver la efectividad real. Sí se ha podido ver que, por ejemplo, contar con instituciones efectivas es crítico para responder al cambio climático. Ese se dio en el tema, por ejemplo, de los recursos hídricos, en donde tuvimos una experiencia en Ecuador y una experiencia en Perú, en donde la experiencia en Ecuador fue mucho más exitosa que la experiencia en Perú por un tema del contexto institucional. Y el tema de los marcos de resultados que son inadecuados para el enfoque de adaptación, que es más bien un tema de que los proyectos no se proponen adaptarse al cambio climático, sino mejorar la productividad o mejorar. Entonces hay temas que son difíciles de medir.
Finalmente, en el tema de gestión de riesgos, el banco ha sido principalmente, digamos, ha actuado en la parte ex ante. Sabemos la gestión de riesgos tiene como seis niveles: la parte de análisis de riesgo y de vulnerabilidad, la parte de prevención y respuesta, y los temas ex post, digamos, que parten a partir de respuesta. El banco se ha concentrado en temas ex ante, sobre todo de prevención. Lo importante es que el banco, digamos, cuando hemos visto la cartera del banco, estaba totalmente, digamos, alineada con los problemas de vulnerabilidad de la región. Hay un índice de vulnerabilidad global que tienen los países, y entonces la cartera del banco estuvo alineada con esos índices de vulnerabilidad. Y todavía falta mucho esfuerzo en los temas de análisis de riesgo. O sea, todo el trabajo que se hace ex ante es todavía un gran desafío para el banco. Finalmente, entre las áreas de oportunidad, el banco tiene una unidad, como decía anteriormente, una división de cambio climático. Nosotros hemos recomendado al directorio del banco que se fortalezca la integración, digamos, de los temas de cambio climático a través de este grupo de profesionales. El banco todavía necesita un grupo de profesionales de cambio climático que estén coordinando, digamos, el tema de cambio climático entre las distintas unidades sectoriales. Mejorar el diálogo de políticas, sobre todo en temas de adaptación. Hemos visto que la cartera ha estado enfocada sobre todo en temas de mitigación, entonces el diálogo de políticas para generar una cartera en temas de adaptación es muy importante. La coordinación entre las ventanillas del sector público y el sector privado es un tema también que ha salido sobre todo en relación a la cartera de energía. Y un tema muy de evaluación, pero que para nosotros es muy importante, que es mejorar la capacidad y los incentivos del banco que tiene para llevar a cabo el seguimiento de las operaciones. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muy amables por la invitación y por tan distinguido foro y espléndido lugar para llevar a cabo el taller. A mí me gustaría complementar algunos de los temas que ya salieron en nuestro panel anterior. Gonzalo y Adrián mencionaron algunos temas que voy a tratar de hacer eco en ellos, y Verónica mencionó algunos datos, la evaluación que se hizo del sector de cambio climático en el banco. Yo voy a tratar de actualizar un poco en los últimos 2 años, a partir del momento en que se hizo el trabajo empírico de la evaluación. Ya ha habido algunos avances que me gustaría resaltar, pero me han indicado cubrir estos 3 temas. Los voy a tratar de cubrir rápidamente y resaltar algunos temas que son relevantes para evaluación y muy probablemente para la discusión de los sectores, las mesas sectoriales que se llevarán a cabo a partir de las 12 del día hoy. Retos: la agenda de mitigación claramente está enfocada a promover crecimiento económico bajo en carbono, y aquí estamos hablando de trabajo para un desarrollo con menor impacto en bosques, una urbanización con menores emisiones, mejores patrones de consumo energético y expansión de energías limpias. Estas son todas áreas que Verónica se refería al trabajo sectorial del banco. En todos estos sectores trabajamos y estamos haciendo la transversalidad, digamos, el mainstreaming de cambio climático en todos estos sectores. Las emisiones en la región son tales que nos indican ya áreas de trabajo y áreas de oportunidad. El tema de uso de suelo y desforestación es un tema crítico, está absorbiendo el 47% de las emisiones, y hay otros sectores que también son participantes importantes en estas emisiones totales de la región, como son transporte, generación de electricidad. La agenda de adaptación es una agenda que está enfocada en reducir la vulnerabilidad climática, y esto es anticipando los impactos, aumentar resiliencia con mejores esquemas de planeación y diseño en sectores importantes como son sector agrícola, mejor resistencia de los cultivos a cambios de temperatura, protección de fuentes de agua para su aprovechamiento, reducción de riesgos de inundación. La evaluación de proyectos de mitigación está normalmente enfocada en resultados, que son reducción efectiva de emisiones,
con impactos en desarrollo. En agenda de adaptación, es más difícil cuantificar, es más difícil evaluar la vulnerabilidad. Se requieren de instrumentos que incluyen modelación climática, etcétera, y los resultados normalmente se ven a largo plazo. La resiliencia es algo que construyes a largo plazo y ese es un reto en evaluación. No vas a ver una evaluación que te diga, que te dé indicadores de resiliencia en 4 o 5 años, sino en un periodo mucho más largo. La imagen que ven allá abajo a la derecha, que no se ve muy bien, es la inundación de Tabasco en 2007, que afectó el 25% del Producto Interno Bruto del estado de Tabasco. Nosotros como banco, y me refiero a recursos que Verónica se refería de asistencia técnica, canalizamos $600,000 para hacer un plan de adaptación en la cuenca Grijalbo-Usumacinta. ¿Cuál es el impacto de esos $600,000 que metió el banco en esta cuenca que está muy afectada y que está viéndose amenazada con recurrencias de incidentes extremos, de 3 eventos extremos en 10 años? Eso es algo que es un reto para evaluación. ¿Cómo evaluamos que esos $600,000 hayan sido bien puestos? Se hizo un plan maestro con acciones, con un esquema y estudios de prefactibilidad para canalizar acciones de adaptación, pero la efectividad de esos $600,000 no se van a ver efectivamente hasta que el gobierno del estado de Chiapas y Tabasco, los diferentes sectores que son Zagarpa, CONAFOR, CONAGUA y todos los involucrados, SEDATU, efectivamente hagan proyectos específicos. Así es que ahí hay un reto en términos de qué logramos con ese dinero y qué se puede evaluar y medir. Una imagen del huracán. Los impactos de cambio climático tiene costos monetarios con estimados anuales enormes, y eso me refiero a las necesidades, los recursos escasos, ¿no?, que se refería Adrián, Gonzalo. Aquí estamos viendo una tabla donde las pérdidas de ingreso en la agricultura ascienden a 26,000 millones, de 26,000 a 44,000 millones de dólares, de un total que se estima acá abajo de 110,000 millones de dólares en el año 2005. Eso implica un reto enorme en términos de financiamiento que ninguna de nuestras agencias multilaterales, ningún gobierno es capaz de asumir. Me refiero a las categorías más importantes: agricultura, que aquí absorbe prácticamente el 25% de los costos. Un tema que casi nadie conoce, pero es el tema de afectaciones en corales, en arrecifes, con cambios de temperatura en el agua, que está generando impacto muy importante en el Caribe. Esto está asumiendo otro 20% más o menos del costo total. Y después hay otras categorías que incluyen el aumento del nivel del mar, que está generando un impacto estimado en 22,000 millones de dólares, estimados al 2005. Esto lo meto como referencia, nada más un orden de magnitud de la cantidad de inversiones requeridas para enfrentar los retos de cambio climático. La respuesta del BID, ya Verónica se refirió a la trayectoria, data del 2007 con el establecimiento de un fondo de cooperación técnica con dinero de multidonante y también de dinero de capital ordinario del banco, que estaba orientado a fortalecer capacidades, y fue evolucionando hasta efectivamente generar toda una estrategia y un plan de acción y una movilización de recursos que ahora no voy a presentar, pero que es una trayectoria que se da en estos 8 o 9 años de historia de cambio climático en el banco. Aquí solamente para mostrar esa curva que no la ven porque está muy clara la pantalla, muestra una curva que ya Verónica se refería al crecimiento de nuestra inversión en cambio climático. Pero arriba vienen los números, que de un monto original mínimo de 600 millones de dólares invertidos en cambio climático en el 2007, estamos llegando prácticamente a 2.5 mil o 2.500 millones de dólares en el 2014. Eso solamente de cambio climático, la porción, ese es cambio climático, equivale al 18% de la cartera total del 2014. Verónica se refería a un monto diferente, que es un monto que asume otras actividades también de sustentabilidad ambiental,
este monto es únicamente cambio climático y es el 18% de la cartera. Esto es al 2014 y estas cifras se desarrollaron con un sistema de evaluación y de tracking que se desarrolló homólogo a otras agencias multilaterales como Banco Mundial, EBRD, etcétera, en un proceso de homologación. Quiere decir que todas las agencias multilaterales ahora estamos reportando en los mismos términos. Y esto, por eso es importante traerlo, porque esto es un foro internacional, estamos saliendo del vida, mostrar cifras, y hay cifras de otros bancos multilaterales que se empatan a esto, y ahora voy a mostrar algo comparativo en términos de qué es lo que hace el BID comparado con el resto de las agencias. En los últimos 6 años, solamente del 2009 al 2014, mitigación casi asciende a $10,000 millones. Es el 80% de la actividad en cambio climático. Verónica se refería al 70%, yo me refiero aquí a casi el 80%. Adaptación asciende a 1.370 millones o el 11% de toda la cartera de cambio climático. Ahora, ventanas y fuentes de financiamiento. Es importante. En evaluación, metes $1 en un proyecto de sector público, es diferente a meterlo en sector privado. 75% del financiamiento climático lo estamos haciendo vía el financiamiento público, quiere decir ventanas del sector público con nuestras contrapartes en los gobiernos nacionales, en los países, y 25% en el sector privado. 92% de las inversiones son de fuentes de capital ordinario y el 8% son movilizados con recursos externos vía diferentes ventanillas. El Climate Investment Fund, el CIF, el GEF y otros, y esperamos que próximamente el Fondo Verde del Clima, el Green Climate Fund, que se está habilitando y nosotros como banco nos estamos acreditando, sea también otra fuente importante de movilización de recursos. Ahora, únicamente de recursos externos, el banco movilizó cerca de $400 millones, que eso es un gran logro, porque esos 400 millones tienen un efecto catalizador, tienen un efecto de leverage, es un efecto de generar inversiones de otros actores que también están poniendo dinero en la mesa. Verónica se refería a los préstamos de política, también son préstamos muy difíciles de evaluar. Los préstamos de política o PBLs, que le llamamos, o PBPs si son programáticos, ascendieron a 2.7 a 2.700 millones de dólares en el periodo del 2009 al 2014. Y esto toca temas transversales en su mayoría, pero también hay algunos PBLs, algunos préstamos de inversión que se dedican a adaptación, algunos a energías renovables y eficiencia energética vía el sector de energía y transporte sostenible. Estos préstamos, que son difíciles de evaluar porque se impulsan medidas de política, innovaciones, reformas de política cuyos resultados no se ven en el corto plazo. Una reforma energética en México, verán los resultados en el transcurso de las próximas décadas. El PBL de México, por ejemplo, que fue una actividad muy amplia en apoyo al gobierno vía Hacienda, con contrapartes en Semarnat y otros sectores, se dio en el 2009-2010, apoyó la creación de leyes importantes y normatividad importante en México, como es la ley de aprovechamiento de recursos de eficiencia energética y también la ley de energías renovables. Los resultados de estas políticas se ven en el largo plazo. Es necesario definir parámetros específicos y además una manera progresiva de evaluar. Quiere decir, una vez que se pone la ley en la mesa, se tienen que adoptar los reglamentos y una vez que se adoptan los reglamentos hay que implementarlos. Entonces hay varias fases de implementación que hay que monitorear. Por último, abajo vemos el programa de asistencia técnica que en los últimos 5 años, 2009-2014, ascendió a $345 millones. Una parte fue movilizada vía los fondos estos dedicados que le llamamos fondos SECI, que se establecieron en 2007, pero otra parte fueron movilizados de diferentes fuentes. Ahora, ¿cómo nos comparamos nosotros con el resto de la banca multilateral? El total
global movilizado por la banca multilateral, y esto son los bancos regionales de África, el asiático, EBRD europeo, EIB, BID, IFC, que es sector privado, Banco Mundial, y Banco Mundial, el total movilizado fue de 23,000 millones de dólares. La dosificación fue 80% mitigación y 80% mitigación y 20% adaptación. En Latinoamérica, todos estos bancos invirtieron aproximadamente 2,800 millones de dólares, que equivalen al 12% de ese global de 23,000 millones. La dosificación es 85% mitigación, 15% adaptación. Va aumentando la proporción en términos de mitigación y bajando la parte de adaptación. Y finalmente el BID, como parte de este paquete, canalizó 1,220 millones de dólares, que equivale al 5% del global, pero equivale al 43% de lo que se invirtió en la región. Quiere decir que nosotros como BID somos un actor importante, estamos casi alcanzando el 50% de las inversiones de cambio climático en la región y en su mayoría es mitigación. 90% mitigación. Eso es un gran reto porque las necesidades de adaptación son enormes. Como ya mostrábamos, al 2005 se estimaban 100,000 millones de dólares y nosotros estamos poniendo en la mesa 1,000 millones de dólares. Quiere decir que solamente estamos con el 1% de lo que se requiere invertir para enfrentar los retos, los impactos de cambio climático, el 1%. Quiere decir que la evaluación de OVE que ha hecho el sector es muy atinada. Hay que fortalecer el área de adaptación en el banco, hay que fortalecer a los sectores más vulnerables y hay que canalizar más recursos. Y ese es un gran reto, hay que escalar las inversiones en adaptación, cosa no fácil. En las oportunidades, tenemos una agenda muy transversal que combina instrumentos de crédito con asistencia técnica. Es importante, muchas veces la capacidad que generas en las instancias de gobierno, en los stakeholders, es tan importante que el dólar que pones concreto. ¿Por qué? Porque esa capacidad que estás creando va a generar mucho más movimiento financiero en el futuro y más credibilidad también por parte de las instituciones y por parte de las entidades que están acudiendo a crédito. Tenemos experiencia en movilización de recursos climáticos. Hemos sido un actor importante en el programa del CIF. Hemos coordinado planes de inversión en varios países del CIF, Colombia, México, como ejemplo principal, y lo hemos hecho muy a la par con las otras agencias, con los otros bancos multilaterales, principalmente Banco Mundial y otros, ¿no? Estamos hablando de colaboración y coordinación con Alemania y con diferentes fuentes financieras. Un tema importante es el escalamiento de inversiones vía banca de desarrollo. Estábamos hablando de escalar, cómo logras escalar inversiones en un mercado de vivienda y de hipoteca verde o de producción limpia en pymes. Eso se puede hacer vía banca de desarrollo que está orientado a clientes privados precisamente en esos sectores y cuyo escalamiento está garantizado si logras captar a gran parte de esas empresas con instrumentos de crédito interesantes. Y tenemos todo un área CMF en el banco que está en una gerencia de instituciones para el desarrollo que se encarga de trabajar directamente con banca de desarrollo como Nafin, Bancoldex en Colombia y el resto, Findeter en Colombia, etc. Y finalmente lo que quiero mencionar es la ventanilla privada. El banco ha estado trabajando una transformación completa de su accionar con el sector privado y ahora está adoptando una nueva estructura. Se llama de manera preliminar NewCo, es una nueva institución orientada directamente a atender el sector privado y vemos como un gran futuro el poder canalizar instrumentos importantes vía esa nueva estructura. Nosotros como División de Cambio Climático, dentro del Departamento de Infraestructura y Ambiente, somos catalizadoras de todo esto, especialmente con áreas de concentración que ya he mostrado, que son mitigación, adaptación y la parte cross-sectorial. Muchas gracias.
Start spreading the news.